Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es César Antonio González Carrizales, del grupo 301 de la Facultad de Organización Deportiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el siguiente trabajo, en el siguiente video, vamos a hacer una recreación de lo que es la línea de tiempo del básquetbol. Es decir, vamos a presentar su historia desde sus comienzos hasta hoy en día, en la actualidad. Vamos a poner las fechas más importantes que han transcurrido a lo largo de este tiempo y lo que ha sobredestacado en el deporte básquetbol. Como todos sabemos y como todo deporte comienza desde nuestros antepasados, nuestros primeros pobladores, con juegos que eran parecidos a los deportes que tenemos hoy en día. Por ejemplo, se jugaban a encestar unas pelotas en algunos botes, en algunas tinas, etcétera. Y ahí fue donde empezó a verse lo que es el básquetbol hoy en día, sin conocerse como lo que se conoce hoy. Ya fue formalmente cuando se creó en el año 1891, fue creado por James N. Smith en Estados Unidos de Norteamérica. Esta persona en el 1891, estando en su carrera, en su facultad, hace la propuesta sobre este deporte, creando lo que es el básquetbol y siendo el pionero y el principal creador del deporte ya como lo conocemos hoy en día. Ya para 1892 en esta organización de estudiantes, la MCA, se publica lo que es el primer reglamento, que constaba de 13 artículos. Este primer reglamento fue con el que se empezó a jugar el básquetbol. Después, ya en 1893, México fue el primer país extranjero que adoptó el baloncesto. Es decir, esto en Estados Unidos del 91 al 92 tiene sus inicios, y en el 93 ya México lo adopta como un deporte. Para 1898 se crea el primer reglamento oficial femenino, es decir, ya para 1898 ya se incluían las mujeres en este deporte, ya que al principio solo se utilizaron mujeres. Después tenemos que ya en los años 1900, comenzando 1928, el baloncesto se presenta como un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. Es decir, ya empezaba a incluirse en lo que son los Juegos Olímpicos, pues podemos decir que uno de los más importantes a nivel mundial. 3 años después, en 1931, se establece ya una medida de terreno, ya que antes se jugaba en diferentes superficies, ya con un 25 por 15 metros, con 2 por 1 centímetros de variación, pero pues ya tenemos establecido lo que es la cancha. Un año después, en Ginebra, se funda la FIBA, que es la Federación Internacional de Baloncesto Amateur, es decir, ya había federaciones que regían este deporte, desde lo profesional hasta lo amateur. En el año 1935, el Comité Olímpico Internacional ya acepta el baloncesto como un deporte olímpico, es decir, después de 7 años ya lo aceptan como un deporte que va a las Olimpiadas, ya no solamente una exhibición, sino ya es una competencia. En 1936, ya un año después, ya se incluye en los Juegos Olímpicos, es decir, en el 35 se aprueba, en el 36 ya aparece como primer juego en su primer partido en deportes olímpicos. También el de baloncesto femenino se integra a la FIBA, es decir, ya está regido por una organización. Y pues México participa por primera vez en estos Juegos Olímpicos, es decir, la primera vez que se hace, México participa por primera vez. En el 39 muere su creador, su pionero, Naismith, y pues se inaugura lo que es el Hall of Fame, en donde se escriben los pioneros de este deporte y los personajes más célebres. En 1950 se realiza el primer campeonato mundial de baloncesto. Fue organizado por la Federación Internacional del Baloncesto, también denominado Mundial de Básquetbol. Fue en el año 1950 cuando se lleva a cabo este primer campeonato mundial. Es decir, sí a muchos años de su creación. Después, pero fue hasta 1959 cuando México participa por primera vez en este mundial. Es decir, no participó en el primero como en los Juegos Olímpicos. Fue hasta 9 años después de haberse creado el mundial cuando México tiene su primera participación. En el año 1967 surge la American Basketball Association, donde pues ya es un organismo que rige todo el básquetbol de Norteamérica. Lo que es 1975 y 1976 se funden o se fusionan la ABA y la NBA para así crear 4 divisiones geográficas, como lo son Atlanta, Central, Oeste y Pacífico, cada quien encargada de una. Para el año 1984 desaparece lo que es la FIBA, ya como concepto amateur, y se queda con el nombre de FIB.
En 1992 se crea el mejor equipo de baloncesto jamás reunido, es decir, el Dream Team del básquetbol, que es la atracción de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Obviamente creado por los estadounidenses, un equipo de estadounidenses muy capaces, muy buenos, donde se incluía Michael Jordan, una de las figuras mundiales de este deporte. En el 2011 ya para México se logran mejores resultados. Ya en los años 2000 México obtiene mejores resultados en el básquetbol, es decir, va progresando, va creando mejores jugadores, apoya un poquito más para ganar una medalla de plata para México en Panamericanos en el año 2011, es decir, un logro importante para nuestro país. Después de los años enseguida, 2013, México logra el oro, ya ahora, pero en un premundial de básquetbol. Es decir, ya se califica a un mundial como primer lugar, ganando el oro. Para en el 2014 México regresar a una competición mundial después de 40 años de ausencia. Es decir, desde hace 40 años que México no participaba en esta competición, participando en el 59, después en el 64. Y de ahí ya no tenía participación hasta regresar ahora en el mundial que se avecina en este año. De esta manera es como ha progresado un poquito el básquetbol, las fechas importantes que se han desarrollado. Y pues obviamente queda mucho por seguir en esta historia cronológica, en una línea del tiempo del básquetbol. Por lo pronto pues sería todo lo importante de este deporte. Muchas gracias.